Buenos días. Hoy yo les voy a presentar mi trabajo final de graduación titulado Herramienta metodológica para elaborar planes de adaptación al cambio climático en Asadas de Pocosí. Este trabajo se realizó bajo la tutoría de la profe Ana Lorena Arias Zúñiga. Perdón, voy a tener que devolverme un toquecito. Los puntos a tratar en el desarrollo de esta presentación son la introducción, objetivos, fundamento teórico, metodologías, resultados, conclusiones y recomendaciones. Con el fin de contextualizar un poco el desarrollo de este proyecto, el recurso hídrico se considera uno de los ejes principales para el desarrollo de la vida en el planeta. Sin embargo, se está viendo amenazado por el cambio climático debido a que está causando una modificación en el ciclo del agua. Las alteraciones en los patrones de precipitación o evaporación están causando que algunas regiones del planeta se vean impactadas por inundaciones o sequías. Esto repercute directamente sobre la calidad y cantidad del agua debido a que se limita la recarga de mantos acuíferos, la disponibilidad del agua superficial o en presencia de fuertes precipitaciones se puede dar una escorrentía superficial de sustancias nocivas y sedimentación de fuentes de agua. La región Huetar Caribe está caracterizada por ser una zona de alto desarrollo portuario, turístico o agrícola. Sin embargo, presenta cierta condición de vulnerabilidad debido a que en algunos casos se han dado deficientes sistemas de abastecimiento de agua potable, presencia de llanuras de inundación o poca titulación de tierras. Es en este escenario que las asadas de Pocosí tienen un importante reto debido a que son las encargadas de suministrar y proteger el recurso hídrico. Este reto puede ser abordado mediante la implementación de medidas de adaptación y mitigación. Es a raíz de esto que el objetivo general es elaborar una herramienta que le permita a las asadas de Pocosí pertenecientes a la Unión de Asadas del Caribe hacer frente a los efectos del cambio climático mediante actividades de adaptación y mitigación. Los objetivos específicos de este proyecto son realizar un análisis del contexto territorial a cada una de las asadas seleccionadas, incluyendo aspectos sociales, económicos y ambientales. El segundo es establecer una línea base de adaptación de eventos climáticos y estado del recurso hídrico. Y finalmente, diseñar una herramienta que facilite a las asadas este proceso de planificación de la adaptación del recurso hídrico al cambio climático. El cambio climático puede describirse como una modificación en el estado del clima. Puede determinarse mediante la variación en su estado promedio o por los cambios en sus propiedades. Puede deberse tanto a procesos internos, por ejemplo, la actividad volcánica, o por la actividad antropogénica, mediante la quema de combustibles fósiles, cambio en el uso de la tierra o la ganadería extensiva. Esto ha generado que se liberen a la atmósfera grandes cantidades de gases de efecto invernadero que han provocado que la superficie de la Tierra aumente su temperatura. En Costa Rica, las asadas o asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados comunales son agrupaciones de vecinos que se unen con el fin de colaborar en la gestión, desarrollo, operación y mantenimiento de un acueducto. Estas organizaciones tienen bajo su cargo tanto el suministrar el agua potable como la protección de manantiales, zonas de recarga acuífera, y en los últimos años han tenido un papel importante en lo que es la planificación territorial y gobernanza del agua. Sin embargo, algunas de ellas presentan privaciones en recursos económicos y técnicos que les han impedido mejorar su desempeño. Además, hay una deficientes estudios y diseños de planos para los acueductos, y en el contexto del cambio climático no están exentas a sufrir daños en la infraestructura ocasionada por inundaciones o deslizamientos. Para abordar este reto que representa el cambio climático, puede ser a través de la implementación de medidas de adaptación y mitigación. Las primeras están enfocadas en disminuir el riesgo y vulnerabilidad de los ecosistemas ante este fenómeno. Y en este contexto, el riesgo resulta de la interacción entre el peligro o una amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. También la forma en que se percibe el riesgo va a variar mucho de la escala espacial o temporal en la que se esté dando. La vulnerabilidad puede describirse como el grado en que un sistema es susceptible o incapaz de hacer frente a los efectos del cambio climático. Por su parte, la mitigación son medidas orientadas en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero
y puede ser mediante aplicación de medidas, por ejemplo, planificación en el uso del suelo o actividades de reforestación. Estas medidas pueden ser integradas en una herramienta de adaptación, ya que estos son instrumentos que permiten enlazar los impactos con sus medidas y poder cuantificar los resultados. Los planes de adaptación son un elemento de estas herramientas que tienen como objetivo reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático. Su estructura puede variar dependiendo del enfoque o la región en la que se esté aplicando. Y en términos generales están constituidos por las siguientes fases. Inician con una fase de planificación, posteriormente un diagnóstico climático, una fase de identificación y priorización de medidas de adaptación y finalmente una etapa de evaluación y monitoreo. En relación con la metodología, en la primera fase se realizó un análisis del contexto territorial, cada una de las asadas, mediante una entrevista semiestructurada a 5 asadas de Pocosí, como lo muestra la figura 5.1. Estas asadas se escogieron de acuerdo a criterios de ubicación y su categoría según el protocolo manual de ponderación de la IA, esto con el fin de que todas las categorías fueran contempladas para el desarrollo del proyecto. Posteriormente se realizó el establecimiento de la línea base de adaptación mediante la revisión y síntesis de información climática existente, tanto en vulnerabilidad y lo que era el riesgo, y a través de una descripción de las políticas y medidas de adaptación vigentes o actuales. Finalmente se realizó el diseño de la herramienta de adaptación, integrando las fases de un plan y con los datos recopilados en los objetivos anteriores. Esta herramienta se realizó en Microsoft Excel. Ya en relación con lo que son los resultados, a través de las entrevistas, las asadas indican que perciben el cambio climático como un cambio en el clima, como lo muestra la figura 5.2. Además, indican que este fenómeno es causado principalmente por actividades humanas y que se espera a futuro que sus efectos se puedan percibir de forma más intensa. La figura 5.3 nos demuestra que ellos lo que han percibido es que hay lluvias más fuertes o días más calientes. Y la forma en que ellos perciben estos cambios en el clima es importante debido a que a través de esto es como se va a permitir la identificación de amenazas, vulnerabilidades y sus correspondientes medidas. Y esto se aborda en varias fases de la herramienta. Ya en relación con las preguntas o más orientadas al recurso hídrico, nos indican que 4 de ellas utilizan pozo como fuente de abastecimiento de agua y una de ellas utiliza agua de naciente. Actualmente solo 3 de ellas poseen un registro histórico de caudales y como lo muestra la figura 5.4, para 3 de ellas, el 60% indican que el caudal tiene el mismo comportamiento en el tiempo desde que inició su operación y solo en uno de ellos ha disminuido o se ha notado una disminución leve en el caudal. También hay presencia de sustancias que afectan la calidad del agua en las asadas, como lo muestra la figura 5.5. 3 de ellas tienen presencia de hierro, 2 de ellas amonio y manganeso, y en algunos casos se ha dado presencia de turbidad o coliformes en una de ellas. En relación ya a lo que es la gestión financiera, indican que aplican el sistema tarifario propuesto por la ARECEP y utilizan el pliego 3 o el pliego meta para el sistema de cobros. También solo una de ellas nos indicó que tiene acceso a algún tipo de financiamiento y en relación con lo que es el análisis del contexto, más que todo como socioeconómico, ellos indican que no hay asentamientos informales ni conexiones ilícitas dentro del área que cubre el acueducto. En los casos, que son pocos, que se ha dado algún tipo de morosidad, ellos indican que se logra resolver de manera oportuna. En lo que es el resultado de la línea base de adaptación, se puede identificar que no es una región vulnerable a deslizamientos debido a que su topografía es mayoritariamente plana, a excepción de las regiones que se encuentran más al sur. En esto sí se han visto algunos casos de deterioro de infraestructura o movimiento de lodos. Además, se considera que es una zona muy lluviosa debido a que su promedio de precipitación anual ronda entre los 4.000 y 6.800 milímetros.
Como lo muestra la figura 5.6, las áreas que están como en gris son áreas con potencial de inundación debido a que una mezcla de los factores que mencioné anteriormente puede generar que esta región sea vulnerable a sufrir inundaciones. Estas zonas generalmente se encuentran cercanas a ríos en los que el perfil longitudinal es corto y muy pronunciado, lo que hace que genere una respuesta más rápida ante eventos más intensos. El cantón de Pocosí se encuentra conformado por tres cuencas hidrográficas, la del río Tortuguero, la del río Chirripó y la del río Reventazón. Acá lo que quiero destacar es que la del río Reventazón es la que tiene un área menor, sin embargo es la que tiene un mayor caudal otorgado para uso. Y algunos autores, como indica Angulo Zamora, la cuenca del río Reventazón se está dando en los últimos años una extracción mayor de agua subterránea en comparación con las aguas superficiales, lo que podría estar generando una mayor presión sobre los mantos acuíferos. Ahora les voy a mostrar la herramienta mediante un ejemplo de aplicación. Inicia con una presentación que describe un poco cuál es el objetivo de la herramienta y el motivo de su elaboración. Después está la sección de contenidos. Está integrada por 6 fases diferentes de recopilación de información y cuenta con una etapa final de visualización de resultados y generación del informe. Además cuenta con 3 ejes transversales que apoyan este proceso de planificación. La primera etapa corresponde a lo que es como la elaboración o recopilación de información general. Este se hace a través de la recopilación de ciertos datos, por ejemplo, descripción del entorno físico. Entonces se da un espacio para que ellos agreguen información sobre actividades comerciales, sobre sus caminos o aquella otra información que deseen agregar a esta sección, y cuentan con un apartado de preguntas orientadoras, en donde lo que hace es guiar un poco al usuario sobre qué información poner acá. Y también cuenta con un apartado o una sección para lo que es descripción de acciones climáticas que se están dando actualmente. Posteriormente se da una elaboración de lo que es el perfil general de la SAA, se introduce fuentes e información sobre las fuentes de abastecimiento del agua y los miembros de la junta directiva que están participando en el proceso de planificación. Posteriormente ya se da lo que es la etapa de planificación a la acción climática, la adaptación y la mitigación. Este inicia con una conformación del equipo de trabajo. Entonces, en esta pestaña lo que se propone un conjunto de puestos para que los usuarios ingresen quienes quieren conformar este equipo. Se continúa con una identificación de actores claves. Entonces, en esta etapa, los usuarios pueden escoger, por ejemplo, a cuál sector pertenece el actor y mediante una introducción directa de texto completan la demás información. Adicionalmente, cuenta con el apartado de preguntas orientadoras que les facilita la identificación de estos actores claves. Esta etapa finaliza con lo que es el financiamiento y los recursos, que tiene como objetivo identificar aquellos recursos que son necesarios para el proyecto y si existe algún tipo de financiamiento al cual puedan acceder para el proceso de planificación e implementación de las medidas. Posteriormente viene la fase de lo que es identificación del riesgo, y este se abarcó a través de la identificación de lo que son las amenazas y vulnerabilidades. Las amenazas, los usuarios pueden escoger entre el grupo de amenazas que consideren que son más representativas o que están impactando de más o de mayor forma el, el lugar donde se esté dando se esté aplicando la herramienta, completan la otra información, y aquí también tiene el apartado de preguntas orientadoras y un apartado para lo que es el llenado de esta columna. Entonces incluye y criterios de decisión de intensidad y da como algunos ejemplos para que les ayude a identificar si las intensidades es alta, media o baja. Posteriormente viene lo que es el análisis de la vulnerabilidad. Este se realiza a través de este cuestionario en donde los usuarios responden sí o no, de acuerdo a si su enunciado es representativo o se están viendo afectados por ellos. Y también incluye una sección para que ellos puedan añadir algún otro, por ejemplo, enunciado de vulnerabilidad que consideren más pertinente de acuerdo a su contexto. Entonces, una vez que se ha completado esta fase,
pasamos a la fase, a lo que es ya la identificación de medidas. Entonces, en esta etapa, los usuarios pueden seleccionar aquellas medidas propuestas o que consideren que van a responder de mejor forma al análisis de riesgo realizado en la parte anterior. Y una vez que seleccionan aquellas medidas, estas son agrupadas en esta matriz de priorización. Entonces, tiene como objetivo que los usuarios seleccionen aquellas medidas que más van a responder a su contexto. Entonces, ellos pueden ingresar los criterios por los cuales quieren evaluar cada medida y asignarles una puntuación. En este caso, también cuenta con preguntas orientadoras y una guía breve de cómo utilizar esta matriz. Entonces, una vez que ellos evalúan y le asignan un puntaje a cada medida, la herramienta les tira diferentes coloraciones de acuerdo al puntaje obtenido y aquellas 10 que son las más adecuadas se distribuyen en estas fichas que tienen como objetivo dar robustez a lo que es la medida. Entonces, se contiene lo que es el nombre de la medida y información como los objetivos, cuáles son los resultados que se esperan, el costo estimado de la implementación de esta medida y alguna otra información adicional. Ya la fase de mitigación sigue mucho la dinámica de la que les mencioné anteriormente. Ellos seleccionan aquellas medidas de mitigación que consideren pertinentes y proceden al llenado de estas fichas. Finalmente, se cuenta con una fase para lo que es el sistema de evaluación y monitoreo. En este caso, también a través como de un llenado de este tipo de fichas, ellos proponen cuáles son sus metas al aplicar, por ejemplo, tal medida, cuál es el año estimado de cumplimiento y damos como el chance de que, o la posibilidad de que ellos sean los que establezcan sus propios indicadores, su año base, cuáles son sus datos base, que ellos definan cuál va a ser su método de recolección de información, los plazos en los que se van a dar esta evaluación y cuál va a ser ese resultado. Y finalmente, todas las fases anteriores se agrupan en una sola pestaña que tiene como objetivo ya generar como el resumen y un informe en PDF para que sea más fácil su posterior consulta. El PDF tiene más o menos esa estructura y es lo que ellos han ido introduciendo durante todo el proceso de planificación. Finalmente, bueno, estas son secciones adicionales, sin embargo, son importantes para lo que es la adaptación climática. Entonces, se proponen una serie de ejes que ellos pueden trabajar en paralelo con lo que es el proceso de adaptación y a través de esta lista de verificación se les da como una orientación de cómo pueden introducir estos ejes en el proceso. Y finalmente está el glosario, que él tiene como objetivo como aclarar o profundizar en ciertos conceptos para que la herramienta sea utilizada de mejor forma. Y variables importantes de medición, esta sección lo que les permite es identificar cuáles variables son importantes de medir. Aquí les da como un poco esa noción y cuáles fuentes o cuáles fuentes de datos pueden acceder para recopilar esa información. Bueno, finalmente, a modo de conclusión, este trabajo permitió identificar que las principales amenazas que afectan el territorio en estudio corresponden a días más calurosos o con lluvias más intensas. Las asadas también cuentan con recursos para la operación y mantenimiento. Sin embargo, los fondos que existen, bueno, los fondos destinados a otras actividades, por ejemplo, como tratamiento de las sustancias contaminantes o atención de emergencias, en algunos casos son limitados o inexistentes. En lo que es el contexto social, hay una ausencia de grupos vulnerables y problemática en relación con lo que es el recurso hídrico. También la zona de estudio cuenta con gran cantidad de agua para abastecer a los abonados, sin embargo, está disminuido su calidad debido a la presencia de algunas sustancias como el hierro, manganeso y el amonio. Esta herramienta permite, bueno, integra un conjunto de variables que les va a permitir a las asadas monitorear los efectos que el cambio climático está generando sobre el recurso hídrico. Estas variables van a ser priorizadas de acuerdo a cada contexto de aplicación y también esta herramienta facilita la elaboración de un plan de adaptación y mitigación al cambio climático, ya que integra diversas
etapas de identificación de amenazas, vulnerabilidad, entre otras. Y actualmente existe poca información disponible sobre el recurso hídrico y los impactos que está generando el cambio climático sobre él, por lo que se espera que a través de estas tres herramientas se puedan generar datos de importancia climática para el país. A modo de recomendación, se sugiere que se seleccionen aquellas medidas o vulnerabilidades o amenazas de acuerdo o las que más se ajusten a su contexto local, ya que también la herramienta les va a permitir ingresar nuevas opciones. Esto se debe a que la información recopilada de manera muy general puede contener cierto margen de inexactitud. También es importante que la herramienta sea completada con información técnico y científica, consultada en fuentes oficiales. Esto con el fin de asegurar que los datos sean más representativos y no genere una mala adaptación. También la herramienta puede ser aplicada bajo un marco de participación que involucre actores relevantes, incluidos los aliados institucionales, de acuerdo a cada fase del proceso. Esto debido a que la planificación climática requiere la intervención de diversos actores y también la frecuencia de aplicación de la herramienta tendrá que ajustarse a las capacidades y necesidades de cada SADA. Sin embargo, se recomienda actualizarla cada 5 años con el propósito de ir determinando el nivel de cumplimiento de las metas, integrar nuevos conocimientos y escenarios, entre otros. Y entre otros. Estas son algunas de las referencias utilizadas para el desarrollo en la presentación y muchísimas gracias.